Bien, buenas tardes para todos, para todas. Ahí estamos arrancando una nueva jornada de PICEP, del Instituto Romero Bress. En este caso tenemos al Magíster recién recibido, Walter Foresto, que ya va a ser la tercera charla con la cual nos visita, perdón, Virginia, ya está, nos visita Walter. Y siempre, como te digo, Wally, es un placer tenerte. Aprendimos bastante con tus conocimientos, tanto teórico como práctico. Así que bueno, te agradecemos enormemente de parte de Romero Brest tu participación. Para los que la van a ver grabada, justamente les vamos a pasar el PDF también, me lo piden a mí por Instagram o por mail. Y bueno, nada, Wally, que tengas una excelente charla y muchas gracias por estar acá presente nuevamente. Bueno, muchas gracias Ale y también gracias al EPICEF y al Romero Bres por la invitación. Sí, vamos, ahí voy a empezar a compartir pantalla. Voy a sacar la cámara, así no se me traba nada. Sí. Cualquier duda o consulta que tengan de lo que yo voy hablando, vayan escribiéndolo en el chat que al finalizar eh, la charla lo contesto. Sí. Ahí estamos, agrando. Ahí se ve bien Ale, ¿no? Perfecto, eso es. Vale, buenísimo. Bien. Bien, esta es la temática que elegí para hoy, es evaluación deportiva de la realización a la dosificación. Estos son los temas que vamos a ver. Es un campo enorme el de la evaluación deportiva. Solamente vamos a tratar estos tres puntos, la resistencia, la fuerza y la capacidad y la potencia. ¿Sí? Brevemente, la pregunta que nosotros nos hacemos como profes, como preparadores físicos, ¿para qué queremos evaluar, no? Entonces yo voy a empezar con una frase de un matemático que dice, lo que no se define no se puede medir, lo que no se puede medir no se puede mejorar. ¿Sí? O sea, si yo tengo un plantel de cualquier deporte y yo no lo tengo evaluado, yo no sé si cumplí o no con mis objetivos, si lo planificado estuvo bien o mal. Entonces sí o sí es importante la evaluación. Voy a hacer un paréntesis acá. Yo creo que como preparadores físicos nosotros tenemos la vorágine de evaluar todo, ¿sí? Tenemos esas ganas. La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿lo que yo estoy evaluando es la información la cual yo necesito? ¿O estoy evaluando algo que la información en verdad no me está dando lo que yo necesito? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo importante? Es saber qué es lo que yo necesito para evaluar, cuáles son mis objetivos y en base a eso definir cuál es la evaluación y gracias a los datos que yo voy a recolectar, es como yo voy a dosificar. ¿Sí? Bueno, ¿qué es evaluar? ¿Sí? La evaluación es un proceso que procura determinar de manera más sistemática y objetiva posible la pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto de actividades a la luz de los objetivos específicos. ¿Sí? Sebastián del Rosso es un argentino, es cordobés. ¿Sí? Esto fue publicado en el 2013. Yo creo que es una de las mejores definiciones de evaluación. Muy bien, ahí como dice la definición, yo en verdad lo que quiero es un dato. ¿Sí? Y en base a ese dato, primero ese dato tiene que estar bien, o sea, tiene que ser eficiente y eficaz. Y en lo posible yo a su vez lo tengo que replicar en el tiempo. Por ejemplo, si yo voy a tomar un test de resistencia y la primera evaluación yo lo tomo en pasto, por ejemplo, la próxima evaluación, la reevaluación, lo tengo que hacer en el mismo lado, ¿sí? En el pasto, no lo tengo que cambiar a piso. Y en lo posible tiene que ser en el mismo horario, con los mismos materiales y evaluando de la misma manera. ¿Sí? O sea, tiene que ser repetitivo en el tiempo. ¿Cuáles son los tipos de evaluaciones que conocemos? Conocemos la de laboratorio y la de campo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La de laboratorio tiene una alta confiabilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy en un lugar encerrado donde yo puedo manejar la temperatura, la humedad, los instrumentos. En cambio, las pruebas de campo, ¿sí? Más allá de que tienen un cierto margen de error, tiene alta validez. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero evaluar consumo de oxígeno, obviamente yo voy con la máscara y el intercambio de gases, yo voy a tener un número muy preciso. Pero también puedo evaluar, por ejemplo, una vez y de manera indirecta medir consumo de oxígeno. Bueno, estas son todas preguntas que los preparadores físicos se van haciendo, ¿no? ¿Yo para qué quiero evaluar? Sí, yo empecé la charla con la frase, sí, pero ¿para qué quiero evaluar? ¿Sí? Para monitorear sistemáticamente los cambios de la fisiología del atleta a través del tiempo,
En la temporada, yo puedo relacionar los cambios observados a la efectividad del programa de entrenamiento realizado, o sea, si la planificación que yo hice estuvo bien o estuvo mal, ¿sí? Y la valoración del rendimiento permite identificar fortalezas y debilidades de la fisiología del deportista que pueden influenciar el logro de un objetivo particular, ¿sí? No vamos a dar cuenta si yo armo un perfil de un atleta, si el atleta es resistente, si es fuerte, si es veloz, si es potente, si tiene deficiencia de movimiento, todo eso yo lo sé en base a las evaluaciones. Si yo no evalúo, no voy a saber. Otra pregunta que nos hacemos comúnmente, ¿cuándo tenemos que evaluar? ¿Sí? Fíjese que en la literatura se destaca la importancia de la valoración del rendimiento al inicio y al final de cada diferente fase del entrenamiento. ¿Eso qué significa? Si yo al finalizar cada mesociclo tendría que evaluar. Eso es casi imposible si yo compito todos los fines de semana. Eh, ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Agarrar y decir, bueno, ¿qué tomo? Tomo una evaluación al principio de año para ver cómo llegaron mis deportistas, ¿sí? Y una, por ejemplo, al finalizar la competencia o a mitad de competencia. O si no, tomo tres evaluaciones, ¿sí? Eso depende también de las necesidades que yo tenga, de la realidad de los deportistas y yo creo que lo más principal es el calendario deportivo. Sí, no es lo mismo un deporte de situación que compite todos los fines de semana que con un judoka que compite 3 veces al año, por ejemplo. Sí. Bien, vamos a empezar con las evaluaciones de resistencia. Al ver todas estas imágenes, obviamente hacen referencia a la resistencia, pero de distinto tipo de resistencia. Eso nosotros lo tenemos que saber. O sea, nosotros conociendo la demanda de los deportes, ahí vamos a poder seleccionar bien qué evaluación podemos utilizar. Yo solamente le voy a demostrar eh, tres, tres pruebas de resistencia. ¿Sí? Cuando yo digo que nosotros tenemos que saber cuáles son las necesidades del deporte, claramente hago referencia a esto, a los sistemas energéticos. Esto es un adaptado del libro de Chicharro Vaquero. ¿Sí? Algunas consideraciones, que esto ustedes seguramente lo habrán visto en materias como evaluación, en entrenamiento o en algún curso que hayan hecho, es que si yo voy a hablar de dos cuestiones. Una es la VAM, la velocidad aeróbica máxima, y la otra velocidad final del test. ¿Sí? Que son cosas totalmente distintas. Por ejemplo, para cualquier test continuo, como por ejemplo el NAVET, el test de 1000, eh, que no incluya periodo de recuperación, como por ejemplo es el yo-yo con sus tres variantes, es importante diferenciar esto, lo que yo dije, ¿no? La velocidad máxima alcanzada y la velocidad aeróbica máxima. La VAM, ¿sí? No es la velocidad final del test, sino la velocidad de carrera que provocó el consumo de oxígeno, el máximo consumo de oxígeno. En cambio, la velocidad aeróbica máxima tiene que ser considerada como una velocidad compuesta, ya que no se relaciona exclusivamente con el máximo consumo de oxígeno. ¿Eso qué significa? Es que si yo, por ejemplo, voy a evaluar el NAVET y el 3015, que me da dos informaciones totalmente distintas, porque el NAVET me da la VAM y el 3015 la velocidad final del test. Lo que yo voy a ver es que siempre la velocidad donde termina en el 3015 es mayor a la de los test continuos. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. El primero que vamos a ver va a ser el NAVET. Y fíjense que es un test que se realizó en 1982 y está modificado en 1988 por los autores que ahí figuran, ¿sí? Nos permite estimar de manera indirecta el máximo consumo de oxígeno y posee una correlación muy alta con mayores de 18 años de 0.9. Esta correlación es altísima. Imagínense que para tener un R alto vendría de ser de 0.7 y acá tiene 0.9. O sea, tiene una correlación muy grande. ¿Sí? ¿Cuál es cómo es el test? ¿Sí? Se marca 0 a 20 metros eh, y lo que tiene que hacer el deportista va siguiendo una música, por así decirlo, ¿sí? Que la música va aumentando gradualmente. Empieza con una velocidad muy baja de 8 kilómetros por hora y después va de a poco aumentando. ¿Sí? Ahora después voy a mostrar el video, no por acá porque no puedo, lo voy a mostrar directamente de YouTube. ¿Sí? ¿Qué información me da el consumo de oxígeno de una manera indirecta? ¿Sí? Estas son las fórmulas que se utilizan. Comúnmente, ¿qué es lo que se usa para dosificar? Sí, es una tablita, la tablita que acá estamos viendo. Sí, que están los estadios, cuántos metros alcanzan y a qué velocidad hace referencia. Entonces, yo teniendo esta información, ¿yo cómo puedo dosificar?
Así que justamente es el objetivo de esta charla, porque seguramente los test los conozcan, pero lo más complicado es qué información saco con esos test y en base a eso cómo puedo dosificar. Entonces, fíjense, el objetivo de este entrenamiento es fraccionado extensivo. ¿Sí? El fraccionado extensivo, si ustedes no lo conocen, es un método de entrenamiento que el objetivo es el consumo de oxígeno. Y entonces yo voy a trabajar al 85% de la VAM, de la velocidad aeróbica máxima, y voy a recorrer 6.912 metros. ¿Por qué tengo estos metros? Es por la distancia que yo utilizo en el club, que tengo disponible, mejor dicho, en el club. Y entonces voy a hacer 9 pasadas de 768 metros, con 3 minutos de descanso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo en base a los test realizados? Tengo los grupos, o sea, cuál sería el 100% de la ON de cada uno de los grupos, ¿sí? Y entonces con una regla de 3 simple, saco cuál sería el 85%. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago la distancia dividido en los metros por segundo al 85% de la VAM, y entonces me dice cuál es el tiempo que tiene que hacer la pasada. ¿Sí? Si tienen alguna duda, recuerden escribirlo en el chat, que después yo al finalizar la charla lo respondo. Entonces, yo de esta manera, con esta información que me da el NAVET, yo puedo dosificar trabajo. ¿Sí? Bueno, la literatura está lleno, ¿sí? O sea, de todos los trabajos, hay muchísimos trabajos publicados de todas las evaluaciones deportivas realizadas, ¿sí? Lo que yo tendría que fijarme es qué paper a mí me sirve. Recuerden que en la búsqueda de literatura, todos estos papers están bajados de PubMed. Yo lo que tendría que hacer, tendría que ponerle algún tipo de filtro, porque si yo solamente pongo Navet Test, sí, me va a dar muchísimo. Yo lo que tendría que empezar a hacer es agarrar y decir, bueno, para qué deporte, cuál es la franja etaria, eh, bueno, todos los filtros que a ustedes se les ocurran. ¿Sí? Vamos al próximo, que es el yo-yo. ¿Sí? Muy bien, lo que se diferencia de la nave del yo-yo es que uno es continuo incremental y el otro es intermitente. ¿Eso qué significa? Que tengo un periodo de trabajo y un periodo de recuperación. Si hay tres variantes del yo-yo, el nivel de recuperación intermitente 1 y 2 y el submáximo. Nosotros solamente el que vamos a ver hoy va a ser el de recuperación intermitente nivel 1. Y fíjense que se ha demostrado en deportes que implican ejercicios intermitentes de alta intensidad, que cuanto mayor sea el nivel de competición del atleta, mejor será su rendimiento de las pruebas del yo-yo recovery. Y este es un estudio de Bansu del 2008. Eso que significa que comúnmente los jugadores que de mayor nivel alcanzan mayor estadio o recorren mayor cantidad de metros en alta intensidad que el de bajo nivel. Bien, ¿cómo es el test? El test también tiene una marca de 0, de 20 y después se le suma una de 5 metros. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Vuelve, o sea, va 0 a 20, de 20 a 0, 40 metros recorre en total. Tiene que estar acompañado al sonido, al pitido de la música, ¿sí? Y después tiene los 5 metros para poder recuperar. Esto, lo de los 5 metros, lo puede tener o no, ¿sí? Pero está hecho como una parte de la recuperación. Voy caminando los 5 metros, vuelvo y ya me preparo nuevamente para salir. Al igual que en Navet, es progresivo, ¿sí? Empieza con una velocidad baja y después va incrementando la velocidad. Después les muestro el video, así no nos atrasamos. ¿Qué información nos da? Lo mismo que en el Navet. Yo lo que tendría que hacer es fijarme algún tipo de tabla, que eso está en cualquier buscador, ¿sí? Entonces tengo el estadio, la cantidad de metros que va acumulado, ¿sí? O sea, de esos 40 metros, cuántas veces lo realizó, en qué tiempo, ¿sí? Y entonces tengo la final, la velocidad alcanzada, y entonces lo puedo pasar a metros por segundo. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? En este caso, por ejemplo, que es 12 kilómetros por hora, dividido 3,6, entonces me da 3,33 metros por segundo. Entonces me fijo en qué estadio terminó mi atleta, y en este caso, por ejemplo, voy a hacer 3 bloques de 4 pasadas de 20 segundos all out, ¿sí? Al 120% de la VAM, en este caso. Y la relación trabajo-pausa es 1,6 por 4 minutos de macro. Entonces, mi atleta llegó al estadio 18. Eso significa que la velocidad que alcanzó, la velocidad aeróbica máxima, 4,32 metros por segundo. Entonces yo digo, bueno, si mi 100% es 4,32, al 120%, que es el trabajo que yo espero realizar, mi velocidad va a ser 5,18 metros por segundo. Y como mi relación trabajo-pausa es 1,6,
Yo sé que un segundo son 5,18. Perdón, esta es la cantidad de metros que tengo que recorrer. Si yo sé que en un segundo tengo que recorrer 5,18 metros, en 20 segundos tengo que recorrer 103,6, una regla de 3 simple. Y después para la relación trabajo-pausa, yo sé que tengo 20 segundos de trabajo, lo multiplico por 6, son 2 minutos de pausa. ¿Sí? Entonces acá tengo otro tipo de trabajo, un trabajo de alta intensidad, dosificado a través del yo-yo recovery nivel 1. ¿Qué dice la literatura? Lo mismo que le dije con el Navet. Hay muchísimas publicaciones, hay publicaciones donde se compara el Navet con el yo-yo con el 3015, el 3015 con el Navet. ¿Sí? Eso ustedes lo pueden buscar en cualquier buscador. Recuerden de utilizar buscadores académicos. No busquen el Google común, sino que el Google académico, ResearchGate, PubMed, revistas con doble ciego, por ejemplo, Retos, Revista Española de Educación Física, que son todas publicaciones que están corregidas y vistas, por así decirlo. ¿Sí? Y después el último test que vamos a ver de resistencia es el 3015, que es un test relativamente nuevo del 2008, ¿sí? O sea, está validado recién en el 2008, pero fue creado en el 2003. Originalmente fue creado para handball, ¿sí? Pero tiene modificaciones de 20 y de 40 metros, eh, que lo diferencia del 3015 del Navet es que yo no termino con la AM, sino que termino con la velocidad final del test. ¿Sí? Fíjense que tiene un montón de cuestiones, que esto, bien como dijo Ale, yo después les voy a pasar esta presentación en PDF para que ustedes lo puedan leer con mayor detenimiento. ¿Sí? Tiene algunas cuestiones particulares esta prueba. Voy a volver para atrás, perdón. ¿Sí? Fíjense. Entonces, ¿qué es lo que tienen? Tienen una línea A, una línea B y una línea C. 0, 20, 40 metros. De 0 para la derecha tienen 3 metros. De 20 para la izquierda 3 metros, de 20 para la derecha 3 metros y de 40 para la izquierda 3 metros. ¿Sí? Estas son zonas. ¿Por qué tienen esas zonas? Al igual que el Navet y al igual que el yo tengo que seguir, por así decirlo, una música, ¿sí? Yo tengo que estar dentro de la zona. Eso no significa que tenga que estar en 40, en 20 o en 0. ¿Sí? Pero cuando esté el sonido, tengo que estar dentro de la zona. Eso que a mí me va a facilitar llegar a la marca que me corresponde, e ir volviendo y así cumplir los 30 segundos de trabajo por 15 de pausa. El test puede comenzar en 8 o en 10 kilómetros por hora y por cada estadio que se va aumentando 0,5 kilómetros por hora la velocidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene de bueno este test? Es que yo puedo bajar la aplicación del celular, es una aplicación gratuita y está en todos los idiomas, está en inglés, está en español, está en francés. Entonces lo único que tengo que hacer es conectarlo a un parlante de Bluetooth y que los atletas lo escuchen desde ahí. También de manera indirecta puedo también sacar el máximo consumo de oxígeno a través de esta fórmula. Después le voy a mostrar el video. Bueno, ¿qué información me da? ¿Sí? Fíjense, yo tengo acá cada uno de los estadios y empiezo el test en 10 kilómetros por hora. ¿Sí? ¿Qué metros por segundo significaría esa velocidad? Recuerden que son 30 segundos de pausa, 30 segundos de trabajo por 15 de pausa. ¿Qué cantidad de metros recorre? ¿Sí? O sea, el total acumulado. Ustedes dirán, ¿para qué yo quiero ver esto? La cantidad de metros acumulados, porque cuando yo haga, por ejemplo, hago una prueba y a mitad de competencia hago el retest, yo puedo sacar algún tipo de estadística con esta cantidad de metros recorridos. Capaz que no tanto por la diferencia de estadio que haya alcanzado. Entonces, ¿cómo puedo dosificar con el 30-15? Sí, fíjense. En este caso voy a hacer 3 bloques de 5 minutos de intermitente al 100% de la velocidad final del test. Mi relación trabajo-pausa es 1,2 por 3 minutos de macro. Entonces yo digo, bueno, yo tengo jugadoras que están en el grupo 1, que corresponderían a 20,5 kilómetros por hora el estadio final que alcanzaron. Entonces yo digo, voy a trabajar al 100%, me fijo al 100%, ¿sí? Entonces tengo los 10 segundos de trabajo, tienen que recorrer 56,9 metros, ¿sí? Y después descansan 20. Y así por cada uno de los grupos, ¿sí? Y después tienen los 3 minutos de macro.
Bueno, la literatura también está lleno de publicaciones sobre este test, ¿sí? Las validaciones, las revalidaciones. Esto es lo que yo le estaba diciendo de comparar un test con el otro, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer es entrar a algún buscador académico, poner el nombre del test, ponerle algún filtro del deporte o de la edad, y lo único que después tengo que hacer es leerlo. Bien, esperen un minuto que vemos los videos de las pruebas. Decime, Ale, si se ve o tengo que entrar o salir de vuelta. Compartir. Todavía no se ve nada, ¿eh? Así que a ver si ¿No? conviene. Ah, No, bueno. capaz que me dejar compartir. Sí, voy a hacer eso. No. Ahora sí, Walter. Vale, buenísimo. Fíjense, este es el primer test que vimos, que es el Navet. ¿Sí? Entonces tengo la marca de 0, la marca de 20. ¿Sí? Entonces las indicaciones que ahí está dando el preparador físico es, bueno, tengo que recorrer 0, 20 y tengo que llegar a las líneas según el pitido del sonido del test. ¿Sí? Esto es importante, como bien dije, en todas las evaluaciones el test empieza muy lento y la idea es que yo llegue a la par de la música, ¿sí? Que yo no tenga que esperar en la línea. Entonces ahí yo estoy confirmando que estoy corriendo a la velocidad que el test me está diciendo, ni más ni menos. Fíjese, en este caso, los jugadores lo hicieron bastante rápido, ¿sí? Entonces tuvieron que esperar en la línea de 20 metros. Después, más adelante, estos son todos videos de YouTube, ¿sí? Como yo les dije, la evaluación va aumentando incrementalmente la velocidad. eh, Como toda evaluación, la segunda, la tercera vez que mi deportista no llega a la marca, lo tengo que retirar o se retira solo porque no da más. Recuerden que las evaluaciones, todas las evaluaciones, tienen que estar realizadas al 100%, si no el número que a mí me va a dar no va a ser confiable para poder dosificar. ¿Sí? Vamos con el próximo, que es el yo-yo, el Recovery 1. ¿Sí? Fíjense que tiene la marca de 0, la marca de 20 y después tiene la línea final de los 5 metros de recuperación. Lo mismo que en el Navet, tienen que seguir la música y llegar con la precisión del sonido. ¿Sí? Entonces el test empieza muy lento, llegan a 20, en 20 hay un sonido, vuelven, hay otro sonido totalmente distinto cuando llegan a la marca de 0, ¿sí? Y entonces van caminando a la marca de 5 y después vuelven. Estos son de los test que los más se utilizan. ¿Sí? Y por último, el 30-15, así. Fíjense que este es el test del Borussia Dortmund. Y fíjense que este Martin Buchheit es el creador del test. Bien. Esto es lo que yo le dije, tiene otra complejidad, este test. Fíjense, tiene la marca de 0, de 3, de 20, 3 metros para la izquierda, 3 metros para la derecha, 40, 3 metros para la izquierda. Si yo tengo que seguir la música, al sonido, yo tengo que estar en la línea. Pero eso no significa que si esté en la zona, si yo estoy en la zona, estoy bien. Lo único que tendría que hacer es ajustar la velocidad para llegar bien con el sonido a las líneas. Si lo importante es estar en 0, en 20 o en 40. Si no puedo estar en la línea, tengo que estar dentro de la zona. Y eso a mí me va a dejar seguir progresando en la evaluación. Y recuerden que por cada estadio que va aumentando, aumenta 0,5 kilómetros por hora la evaluación. El mismo nombre lo dice, son 30 segundos de trabajo por 15 de pausa. ¿Sí? Eh, no siempre voy a terminar en las líneas de 0, de 20 o de 40. Puedo esperar, por ejemplo, ahí como bien vieron, casi en la mitad. En la mitad lo que voy a hacer, voy a seguir caminando hasta la línea más próxima. Igualmente lo que tiene de bueno es que eh, la misma aplicación te va diciendo a qué línea tengo que llegar. ¿Sí? Entonces estas son las tres pruebas de resistencia que vimos y cómo se puede dosificar con cada una de ellas.
Y ahora vamos a pasar a las próximas evaluaciones, que son las evaluaciones de fuerza. Acá solamente vamos a ver 3 pruebas. Y vamos a ver el RM, una prueba submáxima, y lo que es el protocolo de Bosco. ¿Sí? Vamos con fuerza. Todo esto, si nosotros pensamos, por ejemplo, en levantar una mancuerna, estamos hablando de fuerza, empujar algo de fuerza, ver los vectores de fuerza, también es importante para saber qué tipo de prueba y qué tipo de ejercicio tendría que utilizar, y muy bien. Por eso lo puse adelante de todo, los ejercicios de levantamiento olímpico. Y entonces la primera prueba es la repetición máxima. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene de importante hacer un RM? El deportista tiene que estar habituado al entrenamiento de la fuerza. No es que cualquier atleta, deportista o una persona que va al gimnasio el primer día pueda hacer un test de RM. Sí, estaría fracasando en lo que yo estoy buscando. Y también el dato que me va a dar va a ser un dato erróneo. Entonces yo lo que necesito es acostumbrar al atleta al entrenamiento de la fuerza, acostumbrar al atleta una vez que tenga bien realizada la técnica deportiva a la carga, ¿sí? A aumentar la carga, aumentar el kilaje, por así decirlo, y recién ahí va a estar apto para realizar un test máximo. Tampoco es recomendable para poblaciones pediátricas. ¿Sí? Ahora vamos a ver el test submáximo, el cual sí puede llegar a encajar dentro del entrenamiento infanto-juvenil. Pero para un chico de 16, 17 años que está justamente saliendo de su pico de crecimiento, no realizaría un test máximo. ¿Sí? Yo lo que realizaría sería un test submáximo. ¿Sí? ¿Cómo se realiza el test submáximo? Yo puedo ver en las publicaciones que hay protocolos que ya están estandarizados para poder realizarlo. Si no, lo hago un protocolo yo mismo. ¿Sí? Que es lo que yo voy a buscar es buscar que el jugador, que el atleta, que la persona que vaya al gimnasio realice 3 6 12 o 15 repeticiones. Yo en base a eso lo pongo adentro de fórmulas que son fórmulas predictivas e indirectamente me va a dar la repetición máxima. Sí, fíjense, acá están las ecuaciones predictivas de RM. La que mayor confiabilidad y correlación tiene es la de Ipley, la de 1985, que ahí yo lo puse con una flecha. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene? Tiene una alta correlación con tanto de tren superior como de tren inferior. Y esta es la fórmula: 1 más 0,033 por la cantidad de repeticiones que realizó, por la cantidad de kilos que levantó. Y ustedes me dirán, ¿yo para qué puedo utilizar esto? Sí, estos son jugadores míos del club, ¿sí? Del Club Gimnasia de Grima de Buenos Aires. Entonces, este es un test de pecho, son chicos de 15, 16 años, son submáximos. ¿Sí? El submáximo comúnmente lo hago de hasta 3 repeticiones. ¿Sí? Entonces, esto es lo que ustedes están viendo, es cuánto tiene que levantar de cada lado. Entonces, tengo el cuánto realizó. Donde dice RM está la fórmula. ¿Sí? Esto es un Excel. ¿Sí? Y entonces después hago el desplegable de cuánto sería el 95, el 90, el 85, así hasta el 30%, para ver bien cuál es la orientación de la fuerza a la cual yo voy a entrenar. ¿Sí? ¿Por qué lo pongo de cada lado? ¿Sí? Comúnmente yo lo que hacía le ponía el total del test realizado. ¿Sí? Después, ¿qué es lo que tenía que pasar? Que el chico le tenía que restar 20 kilos por la barra olímpica y después lo tenía que dividir 2 por cuánto tenía que poner de cada lado. Entonces yo se lo simplifico muchísimo más, le digo cuánto tiene que poner de cada lado y listo. ¿Sí? Porque si no tiene que estar sacando el celular, la calculadora, le tiene que estar preguntando a su compañero cuánto le tiene que poner. Entonces que es muchísimo más fácil, yo mando un Excel con esta tablita, ¿sí? Y entonces tiene que ver cuántos kilos le tiene que poner de cada lado. Comúnmente yo las evaluaciones que realizo es de pecho y de sentadilla. Espero el año que viene realizar, por ejemplo, una de cargada o de arranque. ¿Sí? Bueno, ustedes dirán, ¿por qué yo necesito el porcentaje de la fuerza? ¿Sí? Yo lo que me tendría que fijar cuál es la orientación de la fuerza a la cual yo quisiera entrenar, por así decirlo. ¿Sí? Esto es un adaptado de varios autores, de Bosco, de Anaclerio y de Steve y de Berkoyansky. ¿Sí? Están las direcciones de la fuerza, cuál sería el porcentaje del RM, ¿sí? La cantidad de repeticiones o de duración de la serie por grupos musculares, la pausa entre series, las micropausas, qué porcentaje del RM me significa la percepción subjetiva del esfuerzo y cuáles son las adaptaciones orgánicas principales de cada una de las direcciones de la fuerza. ¿Sí? Recuerden que yo empecé diciendo que el test de RM no lo haría para poblaciones que no sepan entrenar la fuerza ni que tampoco manejen cargas altas.
¿sí? Entonces, justamente en poblaciones pediátricas, capaz lo que tendría que hacer sería adaptación anatómica, ¿sí? Por ejemplo, fuerza-resistencia, para después ir pasando a lo que es mover la barra con velocidad, ¿sí? O sea, fuerza, fuerza-velocidad, fuerza explosiva, fuerza-potencia, para después ir de a poco incrementando la carga y ir con pesajes más altos, ¿sí? Y esta sería la relación trabajo-pausa de los trabajos del entrenamiento de la fuerza. Igual no se hagan problema, porque yo después le voy a pasar esta información para que ustedes lo tengan. Y finalmente el protocolo de Bosco. ¿Por qué pongo el protocolo de Bosco? Si yo todavía no tengo población la cual está entrenando la fuerza, y para ver sus niveles de fuerza explosiva de miembros inferiores, tranquilamente puedo tomar los saltos. Y los saltos no necesito ni tener plataforma de salto, no necesito tener una aplicación, obviamente según el tipo de salto que yo tome. Pero comúnmente lo que puedo utilizar es lo que se realizaban en los colegios, que es el saltar y alcanzar, marcando con una tiza la pared, por ejemplo. Si después obviamente quiero hacerlo muchísimo más específico, ahí capaz tendría que tener alguna aplicación o alguna plataforma de salto para tener un dato más preciso. ¿Sí? Recuerden que, esto yo no lo dije al principio, que las evaluaciones yo las puedo hacer. Yo puedo tener dos tipos de evaluaciones. Las evaluaciones que son para dosificar, que justamente son todas las que estuvimos viendo, y después lo que son evaluaciones de control. Justamente el protocolo de Bosco y los saltos son evaluaciones para controlar. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque por la altura que a mí me va a dar cualquier tipo de salto, yo no puedo dosificar. Yo no puedo agarrar y decir, vos tenés que levantar para trabajar fuerza explosiva en sentadilla 5 kilos de cada lado por la altura del salto. No, o sea, yo lo que estoy haciendo, estoy controlando si, primero voy a controlar la capacidad de ciclo de estiramiento-acortamiento de miembros inferiores, ¿sí? Con el squat jump, con el contramovimiento, por ejemplo. Entonces, yo tomo el test, después hago el retest y yo digo, bueno, yo mi planificación, mi dirección de la fuerza, mi método de entrenamiento cumplió no su objetivo que es mejorar ese salto, ¿sí? Entonces, este test es un test de control. Toda la gama del protocolo de Bosco, menos el load jump, que ya estoy trabajando con cargas, y que esos son para atletas más avanzados. Estos son los 7 tipos de salto que están dentro del protocolo de Bosco. Ustedes dirán, ¿utilizaría todo el protocolo de Bosco para evaluar? Obviamente depende del deporte, ¿sí? Porque no es lo mismo un jugador de vóley que un jugador de hockey. ¿Sí? Para un jugador de hockey yo no le tomaría toda la gama del protocolo de Bosco, sino capaz que le tomaría el squat jump y el contramovimiento. En cambio, para un jugador de vóley, capaz que sí, me serviría toda todo el protocolo completo. Sí, eso depende del deporte y del deportista. Y también ver qué es lo que qué información estoy buscando. Capacidad y potencia. Ustedes dirán, ¿a qué hará referencia capacidad y potencia? ¿Sí? Nosotros las evaluaciones que ahora vamos a ver va a ser el Wingate, que es el test predilecto de potencia. Vamos a ver el RAST, el test de Banksworth, y por último los saltos repetidos. Acá claramente pongo, ¿no?, el cuadrito de los sistemas energéticos, porque justamente nosotros donde vamos a visualizar esto va a ser en la glucólisis, ¿sí? O sea, en la aparición de lactato. Y el primero es el test de Wingate. Eh, es un test bastante complejo, es un test de laboratorio, ¿sí? Es un test que necesito claramente tecnología. ¿Por qué? Porque va a estar en cicloergómetro, o sea, en bici, y va a realizar 30 segundos máximo de trabajo, ¿sí? La ejecución es all out, o sea, tiene que ser a máxima intensidad, ¿sí? Y a su vez necesita carga o fuerza a vencer, o sea, sí o sí necesito un ambiente protocolarizado. Necesito una bici, no una bici cualquiera, una bici de laboratorio, y después también necesito el programa para medir la potencia que está efectuando mi atleta. ¿Sí? Ahora después vamos a ver el video para que lo puedan visualizar. ¿Cuáles son las particularidades de estos tipos de test, que son los test de potencia y de capacidad, que son test de control, no son test para dosificar?
Y fíjense cuál es la información que nos da el Wingate, el pico de potencia máxima. ¿Sí? Obviamente que va a estar en vatios eh, la información que a mí me va a dar, cuál es la potencia media, el índice de fatiga, que es justamente a mí lo que me va a interesar. Bueno, del primer esfuerzo al último, ¿cuál fue la caída en porcentaje que cayó la potencia? ¿Sí? Y cómo sería lo recomendable que estas variables sean a nivel relativo. O sea, lo tengo que hacer en función del peso corporal de mi atleta. La próxima, que es de la más conocida de este tipo de evaluaciones, que es el RASP, ¿sí? ¿Qué es lo importante? Si los sprints de alta intensidad de corta duración con breve pausa de recuperación son comunes en casi todos los deportes de equipo, por lo tanto la habilidad de recuperarse y generar una elaborada potencia en el siguiente sprint es un requerimiento físico para los atletas de este tipo de disciplina. A esta capacidad se la conoce como RCA. ¿Sí? Si ustedes leyeron el libro de Larsen y de Bouchet, que es el de HIIT, ¿sí? Ustedes lo van a encontrar como RCT, esta habilidad, ¿sí? Que sería la habilidad para repetir sprint. Y ahí están los autores de este tipo de este test. ¿Sí? También tienen la validación y la confiabilidad. Bueno, ¿qué información a mí me da el RAS? Que eso es lo importante. ¿Sí? Fíjense, son 6 sprints de 35 metros con 10 segundos de recuperación entre cada uno. ¿Qué es lo que me da? Yo lo que me puedo recoger de esa evaluación, la potencia entre cada sprint, la potencia media, el índice de fatiga y la potencia media relativa. Esto sería con el peso del atleta. Claramente, al igual que el Wingate, yo lo que estaría buscando es el índice de fatiga. ¿Sí? Bueno, ¿qué porcentaje de caída tiene entre el primero y el sexto sprint? ¿Sí? Ahora después vamos a ver el video. Test de Banksburg. Este bastante parecido, ¿sí? Fíjense que de 1994, Banksburg, al igual es el mismo autor del yo-yo, ¿sí? Esta prueba es de gran utilidad para evaluar la capacidad que tiene el jugador para repetir sprint, o sea, el RCA, obteniendo como resultado el mejor tiempo, el tiempo medio y el índice de fatiga. Aplicar este tipo de prueba a nuestros jugadores nos permite conocer la capacidad que tiene para repetir esfuerzos máximos. De esta manera se puede realizar comparaciones entre los jugadores del mismo plantel y observar cómo influyen estos esfuerzos sobre las acciones posteriores. ¿Sí? Algo que es importante y lo que se habla mucho en la literatura hoy en día es de los metros recorridos en alta intensidad. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque en las publicaciones lo que figura es que después de las acciones de alta intensidad, ¿sí? Pasa algo importante en los deportes de situación. Eso significa que puede ser gol, penal o estar cerca de eso. ¿Sí? Entonces, entrenar a los atletas para recorrer metros en alta intensidad, metros en sprint, aceleraciones y desaceleraciones, va a ser importante para llegar a un mejor logro deportivo. ¿Sí? El test tiene bastantes particularidades. Recuerden que el otro son 6 sprints de 35 metros por 10 segundos de recuperación. ¿Sí? En cambio, ¿qué es lo que lo diferencia de este test al RAS? Sí, es que tiene cambio de dirección. ¿Sí? Bastante complejo para marcar. Eh, Acá tienen la descripción del test, después vamos a ver el video. ¿Qué información a nosotros nos va a dar? Justamente lo que recién dije, cuál es el mejor tiempo de los experimentos realizados, el tiempo medio y el índice de fatiga. ¿Sí? Y después tengo la prueba de saltos repetidos de 15 segundos. ¿Sí? Este tipo de prueba, más allá de que esté dentro del protocolo de Bosco, sí o sí necesito tecnología, o sea, sí o sí necesito una aplicación. Cuando hablo de aplicación, la que se está utilizando hoy en día es MyJam 2, la de Balsalobre. Sí, es una aplicación que en cualquier celular, sea Android o Apple, es compatible. ¿Sí? La única información que yo necesito es el peso, la altura de mi atleta, la altura con las piernas en 90 grados. ¿Sí? Y lo único que tengo que hacer es firmarlo en cámara lenta, después lo paso dentro de la aplicación y me da la información. No solamente me da la altura, sino también me da la velocidad, qué potencia realizó. Lo mismo pasa con el test de saltos continuos. Si yo tengo distintos protocolos, tengo el de 15, el de 30, el de 45 o el de 60. ¿Sí? Comúnmente el que se utiliza es el de 15 segundos. ¿Qué información justamente a mí me da? Es la altura de cada uno de los saltos, ¿sí? Pero fundamentalmente lo que yo voy a buscar
es cuál es el índice de fatiga, o sea, cuál fue del primer salto al último, cómo fue decayendo la altura. ¿Sí? Eh, Acá bien dice 15, 30, 45 o 60 segundos. ¿Sí? Recuerden que la base de todo esto son los sistemas energéticos. Si yo estoy pensando de 5 a 15 segundos, nos permite conocer la capacidad de producir potencia utilizando el sistema ATDPC. Y los 30 a los 60 segundos, más bien lo que voy a fijarme es la resistencia a la fatiga. ¿Por qué? Porque estaría dentro de la glucólisis. Vamos a ver los videos. Recuerden todas las dudas que se le vayan ocurriendo, vayan haciéndomelas, por favor, vayan escribiéndomelas en el chat. Algo importante que yo les fui diciendo, ¿sí? Es que todas las validaciones, o si yo quiero ver el test original, eso yo lo puedo buscar en los buscadores académicos. Pero la realización del test, fíjense que yo lo estoy haciendo en vivo con ustedes. Entro, me fijo cuál es el video que mejor me lo va a explicar, y entonces ahí yo puedo ver cómo se realiza la prueba. Fíjense, 35 metros, este está controlado con fotocélula. Tranquilamente por la distancia yo puedo utilizar tranquilamente cronómetro, tengo que estar entrenado en este tipo de evaluación para poder realizarlo. Sí, 0, 35, recuerden que después tienen 10 segundos de pausa y salgo de vuelta. Entonces yo lo que voy marcando es voy anotando cada uno de los tiempos. ¿Sí? Entonces yo voy anotando los seis tiempos que significaron los sprints, después lo paso dentro de la fórmula, y entonces ahí yo puedo sacar el tiempo medio, la potencia máxima, el índice de fatiga. Y es bastante simple este test. Vamos a ir con el otro. Recuerde que son test de RCA. Fíjense, hay parte, cambio de dirección, llego a la marca y vuelvo a donde comencé la prueba. Y recuerden que en este caso son siete sprints lo que tienen que realizar. ¿Sí? Obviamente, al igual que el RAS, voy anotando cada uno de los sprints y después lo paso por la fórmula, y la fórmula me va a dar la información que yo necesite. La fórmula yo la puedo sacar directamente del paper original, por así decirlo, sino seguramente busque en los buscadores académicos y hay ya Excel donde yo pongo cada uno de los tiempos y automáticamente me tire la información que yo necesito. Vamos a ver el último, que es de... Bien, acá sí o sí necesito tener algún tipo de tecnología, puede ser plataforma de salto, puede ser MyJump, ¿sí? Entonces tengo los protocolos, como le dije, de 15, 30, 45, 60 segundos, y el atleta tiene que saltar. ¿Sí? La indicación, lo más alto posible, sin desfigurar la técnica, que eso es lo más importante. ¿En qué momento yo tengo que parar el test o no puede mi atleta realizarlo? Si realiza mal la evaluación, o sea, la ejecución técnica es mala. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, ya está al máximo el atleta. Eh, bueno, la idea es que no llegue a eso y que no deforme la técnica. ¿Para qué? Para que la información que a mí me brinde sea lo más precisa posible. Al igual que el RAS y al igual que el T de Banksworth, yo lo que hago lo paso por la fórmula, y la fórmula ahí me da toda la información que yo necesite. Recuerden que la recomendación es que sea relativo, o sea, teniendo de referencia el peso corporal del atleta.
Bien, ¿cuáles son los métodos de entrenamiento para mejorar la capacidad y la potencia? ¿Sí? Fíjense, justamente el RCA, la capacidad y la potencia. Acá yo estoy hablando igual de, es capaz que una terminología hoy en día, por así decirlo, antigua, ¿sí? Estos métodos de entrenamiento, si yo lo pienso como HIIT, sería RCT, ¿sí? O HIIT corto. De esa manera yo podría mejorar mi capacidad de repetir sprint. Y fíjense, el RCA, ¿sí? La duración tiene que ser hasta 8 segundos y la relación trabajo-pausa de 1,4 a 1,8. Yo a esto, ¿qué le puedo sumar? Algún tipo de característica neuromuscular, o sea, algún tipo de cambio de dirección. Y después capacidad y de potencia, obviamente tengo que estar evaluado. ¿Sí? Fíjense que acá tomo de referencia la VAM, la velocidad aeróbica máxima, o sea, si yo tomo el NAVET y el yo-yo, lo puedo dosificar. ¿Sí? La potencia del 130 al 150% de la VAM y la capacidad de 110 al 130. ¿Sí? O sea, la diferencia entre capacidad y potencia es que la capacidad tiene menor intensidad pero mayor duración. ¿Sí? En cambio, la potencia es mayor intensidad, menor duración. Y obviamente, la relación trabajo-pausa va a ser mayor en potencia, en capacidad, porque yo lo que quiero en capacidad es que mi atleta se esté acostumbrando a trabajar dentro de esta zona. Y es una zona molesta. Recuerden, va a tener bastante lactato mi atleta. Justamente es lo que yo necesito para trabajar dentro de este método de entrenamiento que es capacidad. ¿Sí? Entonces por eso es menor la intensidad, mayor la duración y menor la relación trabajo-pausa en comparación a la potencia. A la potencia. ¿Sí? Bueno, como todo deporte de situación, ¿sí? Deporte, sí, como todo deporte de situación, sí, yo tengo moduladores de la carga. ¿Qué me van a hacer los moduladores de la carga? Es pensar, bueno, yo sé que tengo jugadores que son técnicamente buenos, yo sé que mi, mi carga, por así decirlo, específica va a ser menor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a ser un atleta eficiente. La táctica colectiva que propone el entrenador para los partidos, obviamente también me va a modificar mi preparación. Mi preparación no solamente para competir, sino también mi preparación en el partido. ¿Sí? La superficie. Si yo tomo de referencia un deporte como el hockey sobre césped, ¿sí? No es lo mismo jugar en superficie de arena que en superficie de agua, ¿sí? Ni hablar en pasto natural. El rival, el rival juega un papel importante. ¿Sí? No es lo mismo jugar con un rival que es superior a mi equipo a un rival que es inferior a mi equipo. ¿Sí? Y después los tiempos de juego. Los tiempos de juego hacen referencia principalmente a los cambios que hay en los reglamentos en los deportes. Y por ejemplo, sigo con este ejemplo del hockey sobre césped. Antes se jugaban dos tiempos de 35 con un intervalo de 15 minutos y pasó a jugarse cuatro tiempos de 15 con intervalo de 2 minutos entre el primero y el segundo cuarto y el tercero y el cuarto y 5 minutos entre el segundo y el tercero. Entonces claramente la intensidad del juego va a ser mayor. Yo al conocer cuál es el tiempo total de juego y conocer los otros moduladores, yo puedo agarrar y decir, bueno, ¿qué tipo de jugadores yo necesito para poder competir en un nivel bueno? ¿Sí? Entonces yo conociendo las demandas del deporte, conociendo a mi deportista, yo puedo dosificar, en este caso, un microciclo. ¿Sí? Fíjense, este le voy a mostrar un microciclo que es bastante particular porque fue un fin de semana que no se compitió, que hubo lluvia. ¿Sí? Entonces, digo, bueno, estos datos son recolectados con GPS. Yo íbamos a competir el domingo, ¿sí? ¿Qué pasó? Eh, Entrenamos lunes, martes, jueves, ¿sí? Se competía el domingo llovió, ¿sí? O sea, tenía todo pensado para competir este día y no pasó. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, el lunes fue solamente amistoso, ¿sí? Este sería la media del equipo. El volumen total, los metros recorridos en alta intensidad, en muy alta intensidad, sprint y aceleraciones y desaceleraciones por encima de 2 metros por segundo. ¿Sí? Bien, al otro día, el martes, hicimos fuerza y solamente, en este caso, es hockey. ¿Sí? Entonces, la media fue o sea, fue un volumen muy bajo. ¿Por qué? Porque neuromuscularmente ya habíamos trabajado con la capacidad condicional.
Los miércoles no se entrena, los jueves, ¿sí? Como habíamos quedado bastante cortos y sabiendo que comúnmente se compite sábado, ¿sí? Pero en este caso competimos domingo, levantamos mayor la intensidad. Entonces habíamos realizado un intermitente más RCA, ¿sí? Y esta fue la media del equipo, ¿sí? Entonces, en total en esta semana, la media del volumen fue casi 17 kilómetros, los metros en alta intensidad casi 1,5 kilómetros, en muy alta intensidad 1 kilómetro 237, 53 sprint y entre aceleraciones y desaceleraciones 233. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasó? Fue toda la preparación para competir el domingo y el domingo no competimos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Se pasó la fecha a un lunes, o sea, competíamos sábado y lunes. ¿Sí? Nosotros al saber eso, el lunes dimos libre, solamente jugamos amistoso y RCA, o sea, capacidad de repetir sprint. El jueves hicimos fuerza y hockey, por así decirlo, ¿sí? Y entonces competimos sábado y lunes. Entonces acá tienen la media del equipo, ¿sí? Y cuánto significó con respecto a la preparación que nosotros habíamos hecho, ¿sí? Eh, ¿Cómo se toma esto de qué porcentaje tengo que hacer durante la semana? Es que eso es lo más complicado que tiene, que es el trabajo de los preparadores físicos, ¿sí? ¿Cuántos kilómetros hago durante la semana? Cuando sé que mis jugadores van a llegar cansados, si van a llegar desentrenados, si estoy en el límite, si me pasé de lo neuromuscular, o sea, hice muchas aceleraciones, muchas desaceleraciones, o sea, algo más neuromuscular. Si en este caso tengo la suerte de tener los dispositivos y lo puedo controlar. ¿Sí? Eh, de volumen total, ¿sí? Realizo entre el 100 y el 150% del partido en el perfil neuromuscular, algo parecido, entre 100 y el 150%, y después trato de replicar las mismas aceleraciones y desaceleraciones durante la semana, o hasta un poquito más. ¿Sí? Entonces yo de esa manera me aseguro que mis jugadores o mis jugadoras lleguen lo mejor posible al, al partido. Obviamente, esto es solamente un número. Después lo que me tendría que fijar lo tendría que contrarrestar, por ejemplo, con la percepción subjetiva del esfuerzo. Bueno, ¿qué le significó a cada uno de los jugadores el trabajo que se realizó en la sesión? ¿Sí? Voy a tener jugadores o jugadores que me ponen una percepción 4, otros jugadores que me ponen percepción 8, otro que me ponen percepción 9, otro que me ponen percepción 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada trabajo le va a impactar distinto a cada uno de los jugadores. ¿Sí? Entonces, eh, que también es lo importante, los intermitentes, los RCA, al igual que la fuerza, está todo dosificado con los porcentajes que le correspondían a cada uno, o sea, el trabajo fue individualizado. O sea, no es que agarré y dije, bueno, para ser intermitente yo tomo de referencia 5 metros por segundo, que es una velocidad estándar, y todos corren a la misma. ¿Por qué? Porque capaz que esa velocidad a alguno le signifique el 80%, a otro el 100%, o, al otro, o a otro jugador el 120%. Entonces yo ya a tener la velocidad individualizada, yo sé que voy a impactar en la zona donde lo quiero hacer. Lo mismo pasa con el entrenamiento de la fuerza. Si yo digo, bueno, perdón, si yo digo, bueno, todos van a entrenar con 10 kilos de cada lado en sentadilla y 20 kilos de cada lado en pecho, bueno, para algunos voy a estar dentro de fuerza resistencia, otro voy a estar para fuerza explosiva con pesos bajos y otro voy a estar sobre la fuerza potencia. ¿Sí? Entonces yo individualizando las cargas, me aseguro que voy a impactar en el lugar donde quiera. ¿Sí? Y voy a terminar con esta frase que es de Tim Gabbett, ¿sí? No es la carga en sí la que te lesiona, es la carga para la que no estás preparado. ¿Sí? Capaz que nosotros como preparadores físicos tenemos miedo de llevarlo a cargas altas, de tener mucha intensidad, de tener mucho volumen, pero en verdad yo lo que tengo que hacer es preparar al atleta para, para la alta intensidad hoy en día, ¿sí? Que es lo que rige en el deporte de alta competencia. Entonces no tenemos que tener miedo, lo tenemos que preparar al atleta y bueno, si pasa algún suceso lesivo, sepamos que las lesiones no es por algo particular de lo que yo haga. ¿Sí? Recuerden que las lesiones son multifactoriales. Eh, bueno, es solamente eso. Muchas gracias. Ahí tienen mi Instagram o mi mail. Me pueden escribir. Yo no tengo ningún tipo de problema para pasar la información, para pasar la información de mis jugadores o para consultarme algo. Estoy más que abierto a consultas.
Así que si alguien me quiere preguntar algo, o si hay algún tipo de pregunta, la respondo. Pues Bueno, me parece Walter, mucha información así de una. Recuerden que esta es una materia que antes se daba en un año del profesorado y capaz que ahora se está dando en 4 meses y lo traté de resumir en una hora. bueno, de mi lado, Walter, estuvo excelente la charla. La verdad que, como siempre, muy buena forma de explicar temas por ahí complejos y también Complejo, que sí. se ven poco, ¿sí? Esto de Ujú. cómo evalúo y después qué hago con esa evaluación. Que eso a Lo mí, más complicado es, llevarlo al campo. sí, es lo más complicado. Sí, o sea, yo cada vez que capaz que me junto con profes a charlar, bueno, yo tomo esto y capaz que la evaluación que me está diciendo no es justamente la que necesita para evaluar eso. Capaz que le pifiamos en eso, en la evaluación que elegimos. Bien, perfecto. Por eso también estuviste bien decir esto de buscar información Ujú. del lado justamente que tenga papers que avalen los diferentes testeos, evaluaciones y como siempre decimos, tener la mayor herramienta posible para, con todo ese abanico de información que hay, sacarla Exacto. mejor. Por Sí. eso, bueno, buenísimo el resumen de tantas capacidades con tantos testeos y bueno, como siempre digo y como dije al principio, vos tenés la experiencia del campo, que eso es fabuloso. Entonces, Ujú. todo lo que nos estás diciendo es desde el lado de la aplicación directa de tu experiencia. Así que, Walter, Perfecto. Bueno, excelente. muchísimas No sé si gracias. hay alguna pregunta, si no te dejamos tranquilos para que vayas a trabajar, que estás ahí No, no próximo. tengo todavía 15 minutos, así que si me quieren preguntar estaría buenísimo. Esto igual yo lo que le mostré solamente pocas capacidades, sí, fuerza, resistencia y capacidad y potencia. Pero capaz que pruebas para ver si mi jugador o mi jugadora se mueve bien, algún tipo de prueba funcional, el FMS, son cosas que también ayudan, ni hablar pruebas antropométricas. Bueno, es mucho. Y la realidad es que como profe yo por eso empecé diciendo, bueno, yo quiero mejorar la resistencia. Bueno, elijo un test de resistencia y lo trato de replicar en el tiempo para ver si hay modificaciones o no. Pero en verdad la gama que yo tengo de evaluaciones es enorme. Por eso lo más importante es seleccionar bien la prueba, realizarla lo mejor posible y después, algo que a mí me gusta decir en las clases, que no nos tenemos que enamorar de los números de las evaluaciones. Las evaluaciones las tenemos que usar, las tenemos que realizar, pero las tenemos que usar. Fundamentalmente es, a mí me da un número, ¿yo qué hago con eso? Con ese número, ¿cómo puedo hacer para mejorar a mi atleta? Porque si no, lo único que hago es, tengo el número, agarro y digo, mira qué lindo el Excel que armé, mira qué lindas las estadísticas que armé, pero después no bajo nada del campo. Y la realidad es que lo más importante es, elijo la prueba, obviamente lo mejor posible la realizo, y en base a eso, eh, ¿qué hago? Bien, fantástico, Walter. Bueno, como te dije y te sigo diciendo, gracias por aceptar la invitación de Romero y dar la charla y sumar una tercera charla, que es la que estamos Tercera haciendo charla. hoy. Esta va a quedar grabada y como siempre se va a subir al canal de YouTube de PICEP, así para que quiera volver a escuchar o replicarla, bienvenido sea. Walter, Seguro. muchísimas gracias, te dejamos Bueno, tranquilo dale. si seguís Bueno, con Ale, tu trabajo. muchísimas gracias. Gracias ahí a todos los presentes. Dudas o consultas me escriben o ahí entre medio de Ale me hacen llegar la consulta y yo no tengo ningún tipo de problema para pasar la información y para mandarle también el PDF de la charla. Excelente. Bueno, Así muchísimas que, gracias, Walter, dale. gracias a los chicos, Gracias, a las Ale. Te chicas. mando un abrazo. Buenas noches. Chao, Abrazo chao. grande.